Continuamos las lecciones de R ahora agregando una nueva librería, lo que ya estuvimos estudiando, que forma parte del entorno Tidyverse, el cual comentaba en la lección anterior, que va a ser la librería ggplot. Bueno, por lo que el nombre dice, se va a utilizar para hacer gráficos, sí, es una librería gráfica bastante potente en R. Hay varias opciones también, pero bueno, esta es la inicial con la que yo quisiera que se encontraran primero y trataran de entender, ya que la parte de la visualización de datos en estadística es bastante relevante. Y no solo bastante relevante a nivel académico, sino que es relevante a nivel profesional. Saber tener un conjunto de datos, un conjunto de resultados y poder expresarlos de una forma acorde y, y compacta, sí, pero que sea una representación poderosa de la información, del mensaje que uno quiera transmitir como profesional, ¿no? En este caso, ggplot es una opción, existe la librería base de R, se puede utilizar perfectamente, pero van a darse cuenta, si ustedes se ponen a revisar la librería base, que lo que les voy a enseñar hoy es mejor a nivel visual, y al final es bastante dinámico y flexible para hacer cosas, para hacer las distintas representaciones que uno pueda querer. Claro, existen herramientas como la más básica, que es la de Excel, que no me gusta, que aunque permite hacer bastantes cosas interesantes, no tiene el nivel de flexibilidad y adaptabilidad que pueda tener una librería gráfica en un lenguaje de programación como R, ¿no? Porque saben que al final todo lo pueden replicar y lo pueden mejorar y pueden actualizar la data y todo se hace automático. Que el primer paso es hacer el código, pero cuando ya está hecho en los códigos, ya es simplemente cuestión de repetir. Entonces comenzamos cargando la librería ggplot y vamos a tener también que aplicar dplyr, porque en un momento u otro lo vamos a utilizar, principalmente para poder cargar los pipes, ¿no? Los símbolos que usamos acá para conectar pasos en el código. Entonces voy a guardar mi data, vamos a trabajar con Iris, ya hemos trabajado varias veces. Fíjense, yo puedo utilizar plot perfectamente, ¿sí? Y plot se muestra acá, este es un gráfico de dispersión, diagrama de dispersión, o un gráfico de puntos, donde están enfrentando el ancho del sépalo y el largo del sépalo de la flor que está en cada observación, ¿no? Y se puede ver en un patrón, un comportamiento. Esa sería la base, porque tienen aquí representado a nivel gráfico. Sin embargo, esta vamos a ir agregando poco a poco lo que es ggplot. ggplot se basa en un concepto de visualización de datos que es denominado lo que sería la aritmética de los datos, la nomenclatura, ¿sí? La escritura de los datos. Es como un idioma para representar cómo se construyen los gráficos. Y en primera instancia, fíjense, si yo cargo aquí Iris y aplico la función ggplot, lo que primero que va a crear es el espacio. ¿Sí? Ahí no tienen nada. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado. Primero, para hacer una representación gráfica en ggplot hay que utilizar varias partes. Tenemos varias partes. Primero vamos a tener el espacio, vamos a tener los datos, que no hemos cargado tampoco. Vamos a tener la parte estética, es decir, la ubicación, lo que es las coordenadas donde van a estar ubicados los datos. Luego viene el gráfico como tal, qué tipo de gráfico vamos a usar para representar los datos. Y hay otras opciones, como si vamos a separar los gráficos en varios para ver una característica. Eso no lo vamos a abordar en el curso, pero es algo que queda abierto. Ustedes pueden revisar, como siempre les digo, ustedes pueden profundizar en estos contenidos, que es bastante útil para ustedes en el futuro. Tienen otras opciones como la parte estadística, que dice si van a utilizar estadísticas específicas para transformar los datos. La parte de los temas, de la presentación, de cómo se ven las partes del gráfico. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces vamos a agregarle la data. Fíjense, cuando yo uso Iris, ya estoy pasando la data, sin embargo no le estoy diseñando o no le estoy indicando cuál va a ser las coordenadas. Fíjense, aquí estoy pasando, ahora estoy pasando en Iris las coordenadas van en la función aesthetics, estética. Puede decir que en el eje X va a ir el largo del cepal. Fíjense lo que ocurre. Se forma la coordenada. La coordenada, vean, la coordenada X en el gráfico
indica la magnitud en la que se mueve Sepal, pero no le he dicho qué tipo de gráfico va a ser. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando en una variable, un tipo de gráfico que podemos utilizar, ¿sí? Es el gráfico de área, que nos va a indicar a nivel de frecuencia, según varias clases que establecemos, porque Sepal es una variable continua, es una variable que tiene intervalos, ¿no? Que no podemos contabilizar de forma discreta, no es contamos 1, 2, 3, 4, ¿no? O son categorías, sino que bueno, hay que establecer intervalos como lo que tuvieron que haber hecho cuando estudiaron las tablas de frecuencia en estadística 1, hay que establecer las distintas categorías, los intervalos en que va a llevarse cada uno, va a contabilizarse cada uno de las observaciones. En este caso, pues vamos a utilizar Geometric Area. El Geometric es esto, es el tipo de gráfico que vamos a usar. En este caso es uno de área. Estoy usando como estadística para representar esto un bin. Bin serían como si fueran las barras, o sea, cuántas barras tenga un gráfico de barras, bueno, cuántos espacios o cuántas categorías va a tener el gráfico de área. Si lo realizo, fíjense, aquí está representando en un conteo, ¿sí? Cuántas observaciones se ubican en distintos intervalos del length. Aquí hay otro gráfico que es el de densidad. Lo vamos a retomar después cuando veamos ciertos contenidos ya de esta materia, ya que esto está asociado, tiene bastante relación con teoría de la probabilidad. Sí, eso muestra cómo la probabilidad de que se dé alguno de esos valores en esos intervalos. Eso después lo estudiaremos a profundidad en la segunda parte de la materia y lo vamos a poder retomar. También tenemos el dot plot, que permite ver esas frecuencias, ¿no? Por categoría, por bins. Y fíjense que aquí pasa dentro del dot plot, le da el argumento bin width, que indica cuál es el tamaño de cada categoría. Y bueno, aquí tienen la frecuencia vista en puntos. Tenemos el polinomio de frecuencia, que sería el de área o sea, no tendría el área, solamente sería como una recta indicando los puntos donde se ubica cada categoría, cada intervalo en este caso. Tenemos el histograma, que esto lo deben de conocer, que es un gráfico, no sería un gráfico de barras, es un histograma por el hecho de que se mueve una variable continua, ¿no? Esa es la diferencia con un gráfico de barras. El gráfico de barras lo vemos ahorita. Y bueno, va a tener las mismas funciones que todos estos. Porque al final estamos hablando de una sola variable, no hay mucho tampoco que crean que se pueda hacer con una sola variable. Aquí hay otro gráfico interesante que lo vamos a estudiar después, más avanzada la materia con profundidad, que nos va a permitir entender los patrones probabilísticos y en la práctica nos va a permitir identificar los patrones probabilísticos asociados a un experimento. Fíjense, aquí ya voy a pasar una variable categórica, una variable cualitativa, la de especies, ya que estas son flores y aquí indica las especies que tenemos, ¿no? Entonces aquí uso el geom_bar. Geometric bar, pues son los gráficos de barras, me cuenta cuántos individuos hay en cada categoría, hay 50 en cada uno. Y bueno, ya las cuestiones más interesantes empiezan cuando comienzan a unir variables. Entonces tenemos sepal length y sepal width, y vamos a ver el del label, el gráfico label. Labels son como etiquetas de texto, y las etiquetas de texto que le voy a pasar son las especies de cada observación, ¿no? Fíjense, se va a ver un poco colapsado, porque bueno, son muchas etiquetas, pero fíjense. ¿Qué podemos ver en primera instancia? Que aquí vienen las cetosas, esta especie se está concentrando en esta parte del gráfico, que son las que tienen menos longitud del sépalo, pero fíjense que del sépalo, pero fíjense que el ancho es más alto, es más grande, tiende a ser más grande que el resto. Aquí tienen el grupo de versicolor y virgínica que están más o menos unidos, pero virgínica más se ubica hacia el lado del sépalo más largo. Bueno, entonces ya a nivel de estadístico, solo con la representación, estoy llegando a conclusiones o ideas, ¿sí? De cómo es mi dato. Esto es más que todo un trabajo de descripción, porque hay dos tipos de trabajos que se pueden hacer con la visualización de datos. Un trabajo exploratorio, que te permite analizar los datos, te permite ver qué es lo que tienes. Sí, que eso lo puedes complementar con la estadística descriptiva. Y está el explicativo, explanatory, que sería en inglés, el explicativo, que trata de transmitir un mensaje. Y no nos podemos quedar con algo así, que ese es el que tiene que ser más arreglado, que tiene que tener mejores tipos de colores o separaciones, donde la forma de cómo estás presentando el gráfico tiene un sentido, una razón de ser. Esas herramientas las veremos
la siguiente lección, ya que esta es una lección con dos partes. La siguiente lección es la que corresponde a la otra semana. Tenemos, por ejemplo, John Jeter, que es un gráfico de dispersión. Fíjense, muestra los puntos asociados a las observaciones con respecto a las coordenadas de sepal length y sepal width. Tenemos el point, que van a ver, es similar al que teníamos ahorita de jitter, pero fíjense, el jitter genera una cierta dispersión al ubicar los puntos para que se note que hay puntos que se sobreponen o que están muy próximos, mientras que point sencillamente elimina ese efecto o ese ruido en el dato para tener una visualización más directa. Pueden usar cualquiera de los dos realmente, pero obviamente muchas veces puede ser importante ver esto. Esta acumulación puede ayudarlos en una representación, o a veces sencillamente ustedes prefieren eliminar ese efecto para dejar que se note. De todas maneras, hay formas de hacer que Yeon Point, porque esto sería una evolución de Yeon Point, del Yeon Jitter, de hacer que Yeon Point se convierta en un jitter. Sencillamente ustedes pondrían position y aquí conectan jitters, si no me equivoco. Sí, fíjense, así cambia. Solo colocando acá. Pero obviamente ya tienen el gráfico de John Jeter, se ahorran ese paso. Podemos continuar acá con Iris y vamos a ver ahora el John Smooth. John Smooth me permite ajustar una distribución, una curva a los datos. ¿Sí? Esta es una opción. Ustedes pueden utilizar métodos. De todas maneras, estos comandos los vamos a retomar la siguiente lección. Y decirle, bueno, que quiero hacer una recta, un modelo lineal. Y bueno, me hace una recta con los datos. Eso sirve para ajustes estadísticos, para tomar en cuenta tendencias de los datos. Eso lo más seguro lo vamos a poder utilizar a lo largo de la materia. Tienen algo similar al label, pero sencillamente sin el decorado, ¿no? Que es el test. Donde el test que estoy seleccionando es species. Tenemos ya un bar, y fíjense que estoy usando categorías. Este es el de barras, ¿sí? No es el histograma, este es el de barras. Con una categoría continua, que es el sepal width. Fíjense que la estadística que estoy usando acá, que es una estadística de resumen, que es una función que le estoy aplicando a y, que sería sepal width, ¿sí? Que es la media. Entonces yo lo que voy a tener en este diagrama de barra es en cada uno de los resultados la media de sepal width para cada categoría. Fíjense que el que tiene el sepal width más alto en promedio es el de cetosa, que está asociado al gráfico que vimos del label, que nos estaba mostrando que la mayoría de cetosa estaba ubicada hacia el extremo superior izquierdo. Sí, fíjense que tiene una relación, tiene un sentido los datos. Tenemos otro gráfico que es el de Boxplots, que te permite ver la distribución de los datos. Principalmente te permite ver la mediana, los puntos, el primer cuartil, el tercer cuartil, el máximo, el mínimo, ¿sí? La dispersión. Te permite ver de una vez todos estos estadísticos descriptivos y hacer una comparación entre los datos. A ver si la data es simétrica, si no es simétrica, quién tiene más dispersión, quién tiene la media más alta. Sí, en este caso es sepal width, la referencia. Y podemos ver más o menos cómo es la dispersión. Podemos ver que está más concentrado las observaciones en virgínica. Sin embargo, la media más alta se encuentra en sepal width y tiene mayor dispersión. Fíjense que el valor mínimo está bastante separado, ocupa casi todo el eje, ¿no? Es la más dispersa. Entonces, y bueno, la que tiende a tener valores más bajos de sepal width es versicolor. Entonces, ese gráfico da una referencia. Tienen el Violin, que también hace una representación similar al Boxplot, pero con otro tipo de gráfico, ¿sí? Fíjense que aquí está la mediana, los puntos máximos mínimos, que le muestra la dispersión. Así que el cambio es simplemente la figura. Y hay otros tipos de gráficos que podemos utilizar, que son los más importantes para nosotros economistas, que son los que trabajan con tiempo. Se les llaman series de tiempo. No es en este momento que vamos a discutir las series de tiempo, lo vamos a discutir después, porque es importante que ustedes sepan trabajar con ese tipo de datos, ya que al final las variables económicas se miden en el tiempo. Pero fíjense, aquí tenemos una aproximación. Voy a utilizar la data Earl Miles, que mide las ganancias en millas recorridas por
por agencias de vuelo, ¿no? Por cliente que tienen. Y tengo que hacer unas transformaciones que no van al punto ahorita. Pero lo importante es que voy a tener una tabla que va a tener una columna de fechas y una columna de observaciones o de ganancias por vuelo, ¿no? Y fíjense lo interesante que puedo utilizar el día online, que es el gráfico de línea. Y el gráfico de línea me muestra la evolución en el tiempo de estas ganancias. Esto lo vamos a trabajar, vamos a tener una sesión de R específico para esto porque es bastante importante que sepa manejar este tipo de datos. Tanto cómo se manejan en R y cómo se procesan esos datos y cómo se llega al gráfico. ¿Sí? Cómo se pueden hacer unas representaciones. Entonces con esto se concluye esta primera lección, es bastante corta, pero lo importante era presentarles los distintos gráficos que pueden hacer y más o menos el ggplot, la parte más artística, que es la de diseño, de cambiar colores, de escoger tipos de gráficos, unir gráficos, vamos a ver, es para la siguiente lección. Y bueno, y con esto seguimos avanzando con los temas de R.